La Comisión Episcopal para la Pastoral Social propuso una serie de 4 talleres llamados el Círculo de la Democracia, con el objetivo de favorecer espacios de diálogo y reflexión para la construcción de la democracia en nuestra patria. Este taller, eh, con el tema de la paz, es el primero de ellos. Este es el taller que consta de 4 talleres del Círculo de la Democracia. Nosotros vamos a ver nada más el tema de la paz, que es como lo que se me ha explicado. Objetivos de este taller es comprender el significado básico de la paz como un derecho de todo ser humano que el Estado debe de proveer, ahondar en el concepto de la paz con contenidos que provengan de la propia experiencia personal y comunitaria, reflexionar cómo ayudar a construir una paz sostenida en la seguridad humana y en la justicia social. Esos son nuestros objetivos de este taller. El método utilizado eh, para el taller consiste en 3 partes: ver, juzgar y actuar, que es un método teológico que promueve la acción transformadora de los cristianos en sus ambientes y para superar el divorcio fe-vida. Es una propuesta de espiritualidad como corazón de la pastoral. Así se usa. Este es un método que se ha estado popularizando a partir de Vaticano II y consta, pues, como se ha dicho, de 3 partes, ¿no? Ver, que es ver la realidad; juzgar esa realidad y después actuar acorde a esa realidad para transformar la realidad a nivel personal y a nivel comunitario. Es un método inductivo porque parte de una situación o problema particular a solucionar, resultado del discernimiento de los tiempos. Parte 1, ver. En esta sección nos proponemos analizar la paz y su contraparte, la violencia, como un hecho de vida, con el fin de descubrir nuestras actitudes y comportamientos hacia estos fenómenos. El objetivo es buscar las causas que pueden favorecer la construcción de la paz o la exaltación de la violencia y determinar las consecuencias que éstas pueden tener en las personas y en las comunidades. Aquí hay una confusión con esta palabra de la exaltación. Mucha gente me ha comentado que es un problema. Y lo que quiere decir esto es que sin querer en la sociedad se exalta la violencia, por ejemplo, en los narcocorridos o en las telenovelas de narcos, donde se les ve como si fuera los grandes personajes, ¿no? Este, de, de igual manera, se pretende explicar el significado básico de la paz como un derecho de todo ser humano que el Estado debe de proveer. Esta es la lectura número 1. El derecho a la paz es un artículo de Gross. Bueno, dice: el derecho humano a la paz nació como una preocupación jurídica en las últimas décadas del siglo XX. Precisamente hoy más que nunca es necesario y urgente que la paz sea materia y objeto del derecho internacional, así como de las legislaciones de cada Estado, por ejemplo, los marcos constitucionales. La paz es al mismo tiempo una aspiración humana, un valor, un principio y un objetivo universal. Aun y cuando existan diversas concepciones y entendimientos culturales y civilizatorios en torno a ella, la paz en este sentido proyecta el derecho que tiene cualquier persona a vivir realizándose en toda su dignidad como ser humano. La paz como valor ético niega la guerra y cualquier forma de adulación, enaltecimiento, exaltación de la violencia, y al adquirir la forma jurídica, es decir, al ser garantizada a través de leyes específicas, no solo se defiende la dimensión subjetiva de la humanidad, sino también su dimensión institucional, en la medida en que se obliga a cualquier forma de autoridad política a establecer las medidas adecuadas para su promoción. Para Héctor Gross, el concepto de paz se puede resumir en las siguientes líneas. La paz es una idea múltiple y compleja de carácter humano, social, político y jurídico.
Es el estado de ausencia de la violencia que se refiere tanto a la situación existente en el interior de las comunidades políticas y de la sociedad nacional, como en su proyección internacional a la ausencia de confrontación bélica entre los estados dentro de la comunidad internacional. Si la paz es ausencia de violencia y la paz internacional es la no existencia de confrontación bélica, no es posible pensar que la paz sea solo la ausencia de violencia y de confrontación bélica. La paz es mucho más que eso, ¿no? No es la paz en efecto en efecto solo un concepto negativo. La paz positivamente considerada es la expresión de la justicia, del desarrollo del respeto, del derecho y de la tolerancia. Aquí sale la primera pregunta, sería para reflexión personal. Sería, ¿estás de acuerdo en que la paz solo florece en la medida en que se respete el derecho a los demás? El, se va a dar un minuto de reflexión y pueden contestar en el foro. A continuación, proponemos que se reflexione acerca de la paz y su contraparte, la violencia, con el fin de descubrir nuestras actitudes y comportamientos hacia estos fenómenos. El objetivo es buscar las causas que puedan favorecer la construcción de la paz o la exaltación de la violencia. Para esto proponemos 5 preguntas orientadoras que nos permitan reflexionar cómo entendemos la paz o la violencia y cómo están presentes en nuestros días. Para esto se puede usar un pedazo de, bueno, donde apuntar y estas respuestas después se van a compartir en el foro al final. La primera sería cómo defines la paz. Segunda, cómo defines la violencia. 3, ¿te consideras una persona violenta o una persona de paz? ¿Cuáles son las formas para promover la paz en tu comunidad? ¿Cuáles son las formas para enaltecer la violencia en tu comunidad? Pasamos a la segunda parte, que es el juzgar.
Juzgar es el proceso de evaluar como bueno o malo lo que hemos observado en la sección del ver. Consiste en emitir un juicio de lo visto en nuestra realidad. Es el fenómeno de analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida, del mensaje de Jesús y de su iglesia, para descubrir lo que está ayudando o impidiendo a las personas a alcanzar su liberación integral, llegar a vivir como hermanos y construir una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios. Aquí vamos a leer una segunda lectura, que son citas de Sagrada Escritura y del Magisterio. Antes que un don de Dios al hombre y un proyecto humano, la paz es un atributo esencial de Dios. Esta cita viene de Jueces 6:24. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es paz. La siguiente es: la paz es mucho más que la simple ausencia de guerra, representa la plenitud de la vida más que una construcción humana. Es un gran don de Dios ofrecido a todas las personas y requiere la obediencia al plan de Dios. La paz genera vida, fecundidad, bienestar, prosperidad y ausencia de temor. El fruto de la paz es una alegría profunda. La siguiente cita es: antes que un don de Dios al hombre y un proyecto humano, la paz es un atributo esencial de Dios. Se repitió. La siguiente es: la paz es la meta de la convivencia social, la cual debe de basarse en la verdad, la justicia y el amor y la libertad. De manera que donde estos valores no existan o sean pisoteados, no existirá tampoco la paz duradera. La paz es reconciliación con Dios. Quien recibe a Dios recibe la paz. Después, quien recibe a sus discípulos recibe el don de la paz. La paz es además reconciliación con los hermanos. Jesús asocia el perdón que requerimos de Dios con la paz ofrecida a los hermanos. La acción por la paz nunca podrá separarse del anuncio del Evangelio, que es la buena nueva de la paz. La paz se convierte en el testamento que nos deja Jesús. Es su herencia para los discípulos y tarea, el trabajo dictado para los apóstoles. En la casa que entren, digan primero: paz a esta casa. En esta sección que es juzgar, aquí la idea sería examinarse a uno mismo y señalar 3 actitudes que descubran en su comportamiento. Sería las actitudes están aquí enlistadas. Vamos a dar unos minutitos para que puedan escoger cada quien 3 y después también se van a compartir al final de la presentación. Entonces, estas actitudes las vamos a leer. Sería discriminar a otros, sería la primera. Tener actitudes impositivas, hacerse escuchar gritando, resolver problemas con amenazas, ejercer violencia física sobre los más débiles, querer ser el mejor a toda costa, alimentar el rencor propio de extraños, ver y organizar la vida como una competencia, sentir mucha envidia frente a los logros ajenos y maldecir. Pasamos a la tercera parte, que sería actuar. El actuar expresa lo que hay que hacer para dar respuesta a las situaciones y actitudes descubiertas en el juzgar. Se trata de trazar líneas de acción que consisten en asumir la praxis como punto de partida y como punto de llegada. Es el compromiso personal de poner en práctica lo reflexionado y lo aprendido.
A continuación se nombran algunas tareas de formación de las personas y de la construcción de la paz. Y responden a cada una de ellas cuál situación, responden cada una de ellas cuál institución consideras que es la principal responsable de llevarlas a cabo. Sería formación de la conciencia para distinguir entre el bien y el mal, y la institución podría ser familia, iglesia, escuela, y así se repiten todas las demás preguntas. La segunda sería educación en la verdad, en el amor y en la libertad, formación para la convivencia que incluya diálogo, colaboración y respeto, sentido de pertenencia a la comunidad y conciencia ciudadana, transformar patrones de conducta que originan formas de violencia, discriminación, maltrato, machismo, etcétera, promover el trato digno y respetuoso de las mujeres, cuidado de los más débiles y vulnerables, como son los niños, ancianos y enfermos, difundir pensamientos de paz, impulsar gestos de paz, promover un lenguaje de paz, educar para la legalidad, uso de los medios de comunicación al servicio de la paz y leer nuestra historia en perspectiva de paz. Estas preguntas se les va a pasar por medio de un cuestionario y después se les va a pedir pues, la contestación de ellas. Ahora la siguiente sería de las formación, de la lista anterior de formación de las personas y construcción de la paz, señale tres que consideran las más urgentes de todas las que hay, ¿no? Sería repetir otra vez las mismas que se habían explicado antes. Eh, y se deben de escoger tres en general. En realidad todas son importantes, pero pues tenemos gustos personales. Entonces, de esas 13 propuestas, se hace hincapié en la complementariedad de las tareas y la importancia de la acción conjunta de las distintas instituciones de la sociedad para la construcción de una paz sostenida en la seguridad humana y en la justicia social. Finalmente, reflexionando todo lo expuesto en el ver, juzgar y actuar, contesta de manera personal la siguiente pregunta: ¿qué haces o qué piensas hacer para construir la paz? Gracias por ver.